Buenos días a todas y a todos. La Universidad Autónoma de Nuevo León y el Consejo de la Judicatura Federal les dan la más cordial bienvenida a la serie de charlas denominadas Jóvenes y Justicia. Hoy contamos con la presencia del magistrado Carlos Aldo Vargas Eguiarte, con el tema El juicio de amparo como medio de protección de los derechos humanos de personas migrantes. Vargas Eguiarte es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y también por esta casa de estudios es maestro en Derecho con especialidad en Amparo y Administración Pública. En el Poder Judicial de la Federación ha sido oficial judicial y secretario. En 2013 fue designado como juez primero de distrito en procesos penales federales en Puente Grande, Jalisco. En 2018 fue designado magistrado de circuito y actualmente integra el primer tribunal colegiado en materia penal con sede en Monterrey, Nuevo León. Ha sido docente durante 15 años. Actualmente es profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Escuela Federal de Formación Judicial. Carlos Aldo Vargas es aficionado al fútbol. Su equipo favorito son las Chivas de Guadalajara. Él nos pide que no le chiflen, por piedad. No obstante, como fue adoptado ya por la ciudad de Monterrey, es tigre. Le gusta leer, el cine, las series y la música. Escucha heavy metal y ha asistido a más de 100 conciertos y festivales. Le damos la bienvenida al magistrado Carlos Aldo Vargas Eguiarte. Imaginen vivir en una situación de violencia, pobreza, marginación, tal vez perseguidos por su gobierno, que los obligue a tomar una decisión de huir de su hogar, pensando que en otro lado, lejos, van a encontrar la vida digna que quieren para ustedes y para su familia. Pero sabiendo que a donde van a ir no van a ser bienvenidos. Al contrario, serán perseguidos. Nadie los quiere ahí. Sin embargo, se van. Ahora imaginen que los obliguen a desnudarse de pies a cabeza, para que alguien les revise sus cavidades en busca de dinero, porque le deben dinero a esa persona. También imaginen, ¿qué sería estar obligada a inyectarte una vacuna que se le llama anti-México para evitar embarazos, porque seguramente vas a ser violada en el camino? Imaginen 3 días caminando en el desierto con una botella de agua para todo el camino, sin saber dónde vas a dormir, si vas a despertar. Ahora les pido, dejen de imaginar. 28 de marzo de 2023. 68 hombres y 15 mujeres están detenidas en una estación migratoria en Ciudad Juárez. En la noche, aproximadamente a las 9:30 de la noche, empieza a salir humo
de las celdas. Estas gentes tras barrotes, cadenas y candados en la estación migratoria. Empieza a salir humo, los que ahí estaban, sus guardias, pasan de largo, no se inmutan, empiezan los gritos, un guardia incluso no deja el celular. Una de las personas encarceladas empieza a patear la puerta. Nadie atiende. Esa noche murieron 41 personas. Pero no murieron, no se mortifiquen, no murieron quemadas vivas. Murieron asfixiadas. En su mayoría, hondureños, guatemaltecos. Eso fue real. El juicio de amparo pudo haber evitado eso. Eso es lo que vengo a explicarles. Como ya saben, la presencia de migrantes en el país se ha acrecentado. Las políticas públicas del país vecino han fomentado esta situación. Es real. También es real que es un grupo vulnerable, totalmente vulnerable. Y por ello, sistemáticamente se violan sus derechos humanos. El juicio de amparo defiende todos los derechos de todas las personas. Miren, el artículo primero constitucional, el 1, el más importante porque es el 1, dice esto: en todo el país se deben de respetar todos los derechos humanos de todas las personas y todas las autoridades están obligadas a respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los derechos humanos han estado de moda desde hace unos años. Poco importa la moda cuando pues no se cumplen, no se respetan. Pero los derechos humanos, en su acepción más terrenal, pues es tener derecho a la vida, a la libertad, a la salud, etc., ¿no? Los derechos humanos pueden ser violados tanto por tu semejante como por... O sea, una persona puede violar los derechos humanos de otra, claro, por supuesto. Cuando eso sucede, cuando una persona viola los derechos humanos de otra, pues la persona que se siente agraviada, pues tiene que acudir con la autoridad para que obligue a esa persona a que respete sus derechos o o le repare el daño, etc. Pero ¿qué es lo que pasa cuando es la propia autoridad la que viola derechos humanos? O sea, sabemos que si mi semejante me viola un derecho, yo puedo ir con la autoridad a decirle: oye, ayúdame, me está violando un derecho, me está quitando lo mío, me está violentando, me está pegando, ayúdame, autoridad. Pero ¿quién ayuda cuando la autoridad es la que viola derechos humanos? Bueno, cuando la autoridad viola derechos humanos, para eso es el juicio de amparo. Eso es el juicio de amparo. Es un juicio donde se demanda a la autoridad, porque esa autoridad viola derechos humanos, y se le pide al juez de amparo que haga respetar mi derecho humano frente a esa autoridad. Todos hemos estado en contacto con la autoridad. Digo, nadie nos gusta estar en contacto con la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene poder, toma decisiones, a veces nos gustan, a veces no nos gustan. Pero lo principal es que tiene poder.
Y ese poder de esa autoridad encuentra su límite mediante el juicio de amparo. Y eso lo vigila un juez de amparo. Eso es el juicio de amparo, a grandes rasgos. Cuando una autoridad viola tu derecho humano, tú vas a un juicio de amparo, te quejas de esa violación y el juez de amparo tiene que protegerte. Bien. Ahora, hay una palpable confusión continua entre la ciudadanía, especialmente motivada por los medios de comunicación, que no están bien informados, respecto de qué es el juicio de amparo y qué es la suspensión en el juicio de amparo. ¿Ok? Esto es importante. El juicio de amparo tiene una herramienta que se llama suspensión. Esa suspensión es inmediata. Porque lo que pretende esa suspensión es suspender la violación de derechos humanos que está siendo atacada por el acto de autoridad. Porque como todo juicio, bueno, pues hay fases, es tardado, nos tardamos mucho, tenemos mucho trabajo, etcétera. Pero sobre todo, para que un juicio sea válido, necesita haber una demanda, necesita haber una contestación o defensa, tiene que haber pruebas y luego se dicta una sentencia. Y eso es lento. Nos tardamos para llegar a una sentencia que diga el juez de amparo, sí, esa autoridad violó derechos humanos. Nos tardamos. Porque nos tardamos, existe la suspensión. Cuando tú presentas una demanda de amparo y pides la suspensión, el juez te la tiene que resolver en 24 horas. Eso sí es rápido. Entonces, la suspensión de los actos reclamados es lo que a veces permite que el derecho humano se respete o se restituya, según el caso. Entonces, cuando se concede una suspensión, que esa es provisional, esa no tiene fuerza definitiva, porque lo definitivo es la sentencia en el juicio de amparo, pero por mientras me respetas el derecho humano, ordena el juez. Como es en 24 horas, el problema es que la mala información siempre dice, le concedieron un amparo, pero no es el amparo, es la suspensión. Y la suspensión tiende a la protección de ese derecho y tiene que ser inmediato, tiene que ser rápido. No significa que se le ha concedido el amparo. Significa, espérate, estás violando un derecho, deja de violarlo, vamos a ver después. Eso se puede revertir si no tiene razón después en la sentencia. Pero necesitaba explicar esto de la suspensión porque esto es lo inmediato. Esto es lo que en realidad sirve para la protección. Digo, el amparo sirve mucho más, pero ese está lento, muy lento. Bueno, ya que les expliqué qué es el juicio de amparo y qué es la suspensión, el artículo 15 de la Ley de Amparo señala que cualquier persona, cualquiera de nosotros, cualquiera, puede promover amparo en nombre de otra cuando esa otra persona sufrió un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento. ¿Qué es un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento? Okay, se los explico rápido. Fíjense cómo dice, la ley utiliza la palabra ataque a la libertad. Es decir, no es, tengo miedo que me detengan, me van a detener, me van a aprender. No, ya te aprendieron, ya estás encerrado. Eso es un ataque. Tu libertad ya está atacada, tu libertad ya está afectada. Ya una autoridad te privó de tu libertad, te encerró en una cárcel. Eso es un ataque a la libertad personal. Fuera de procedimiento significa que no hay
previamente a esa detención algo o alguien que haya ordenado esa detención. Por ejemplo, cuando un juez ordena la aprehensión de una persona porque cometió un delito, se abre un procedimiento, el Ministerio Público hace una investigación, va ante el juez, le pide al juez, el juez analiza y ordena la aprehensión. Esa es dentro del procedimiento, porque ya se abrió todo un procedimiento. Hay una investigación, etc. Ataque a la libertad personal fuera de procedimiento es cuando no hay procedimiento y aún así una autoridad te detiene y te encierra. Bien. En ese caso, cualquier persona que esté enterada de esa situación puede pedir amparo en nombre de la persona que está imposibilitada para hacerlo. Porque no sé si han estado en la cárcel, pero cuando estás en la cárcel no puedes hacer nada. Entonces, alguien allá afuera le importaste lo suficiente como para que te promoviera un amparo. Esos amparos son súper urgentes. O sea, donde esté el juez, tiene que recibirlo y trabajarlo. Ya sean las 2 de la mañana, ya sea que el juez estando de guardia está en una cena o en una fiesta o en el antro, se tiene que salir a trabajar. Así de urgentes son esos asuntos. La detención de una persona migrante en situación jurídica irregular es un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento. Precisamente eso es. Porque la detención de una persona migrante implica que una autoridad tuvo contacto con ella, al azar, le pidió que acreditara su estancia en el país, no la acreditó y la detiene. Por decisión de esa autoridad. Podría ser un policía, podría ser un soldado, podría ser un agente de migración, quien sea. Pero es decisión de ese agente, de esa persona, en ese momento, que decide, vas para adentro. Eso es un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento. Como eso es un ataque a la libertad fuera de procedimiento, procede el juicio de amparo contra eso. Y procede la suspensión contra eso. Al respecto, es importante señalarles una cosa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Migración. Este artículo de la Ley de Migración señala que las detenciones de personas migrantes pueden durar hasta 15 días, pero que en determinados casos se pueden ampliar a 60 días. Y en un caso en particular, es indefinida la detención. Eso dice la ley. La Suprema Corte analiza ese artículo de la ley y dice, todo eso es inconstitucional, todo eso es violatorio de derechos humanos. Porque también la Constitución dice que ninguna detención ante autoridad administrativa puede exceder de 36 horas. La ley decía 15 días. Dijo la Corte, eso es inconstitucional. Irónicamente, esa sentencia se dictó el 15 de marzo de 2023. 13 días antes de la tragedia. Pues bien, ¿qué hemos visto en la práctica jurisdiccional de esto? En mi experiencia, los asuntos más emblemáticos en mi carrera han sido el asunto
de las bailarinas, de los cubanos, de los chinos y de la mexicana. Y no es chiste, ¿eh? Las bailarinas fueron detenidas cuando estaban trabajando, y me refiero a bailarinas exóticas, provenientes de Europa del Este principalmente, huyendo de los conflictos que hubo a finales de los 90. Y fueron tratadas con particular saña por ser mujeres, por ser bailarinas y por ser migrantes. Las encerraron en las celdas de la entonces PGR, como si fueran delincuentes. Los cubanos fueron detenidos. Se ordenó la suspensión, que no se expulsaran del país. La autoridad migratoria desatendió la orden y se los llevó de Monterrey a Veracruz. Porque la orden era: no los muevas. Los cubanos detenidos en Veracruz, con la suspensión y la amenaza de haber cometido un delito por parte de la autoridad, fueron liberados. Los chinos venían de vacaciones. Eran muchachos, ustedes, backpack, muy animados. Se les vencen las visas. No hablaban nada de español. Los detiene la autoridad migratoria. Los papás mandan dinero para los abogados y los sueltan. Los soltamos. La mexicana es la protagonista de la siguiente historia, pero ella no es migrante, obvio, ¿verdad? El migrante era su esposo. Ya tenía 5 años con ella en un municipio de Nuevo León, no me acuerdo en dónde, pero comete una falta administrativa. Estaba tomando en la vía pública o algo parecido. Lo detiene la policía, resulta hondureño, lo detienen y lo trasladan a Saltillo como migrante y lo detienen en Saltillo. Su esposa logró su liberación. ¿Cuál es el común denominador de estos ejemplos? Que alguien les ayudaba. Que alguien les ayudó. A las bailarinas, sus empleadores. A los cubanos, su patrocinador, que era un ex beisbolista en la Ciudad de México. A los chinos, sus papás. Y al hondureño, su esposa. Gracias al empuje de esas ayudas, estas personas obtuvieron su libertad gracias al juicio de amparo. No es fácil. Las autoridades no quieren, no obedecen las órdenes del juez de amparo. Porque el juez de amparo les ordena: haz esto, libéralo, es inconstitucional. La autoridad no quiere. ¿Por qué lo voy a liberar? Si la ley me faculta a mí y yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Tú qué vas a saber más que yo, juez? No es fácil. Encontramos resistencia. En el asunto de los cubanos, totalmente resistencia. Por eso es importante tener jueces valientes, independientes, justos, que no se amedrenten con el abuso de poder de la autoridad. Incluso si la autoridad es la que hizo la ley. La ley tiene errores, la ley viola derechos humanos. Y si la ley viola derechos humanos, no se puede aplicar. Para eso estamos los jueces de amparo. Los invito a informarse, a estudiar, a aprender, a formar parte de un colectivo de defensa de la justicia y del derecho. Si alguien hubiera ayudado a esas personas, estarían vivas. El juicio de amparo protege derechos humanos, pero también puede salvar vidas. Recuerden,
El juicio de amparo protege todos los derechos de todas las personas, pero todos somos responsables. Muchas gracias.